de la parroquia San Pedro Telmo que nos conceda una bendición. Te pedimos que nos concedas ese espíritu, el espíritu del trabajo, de la artesanía, de la comunidad, de la creatividad, para abrir juntos los horizontes de la justicia y de la paz, para resolver las dificultades presentes con la suficiente profundidad y sensibilidad de corazón para que todos estén adentro y con la suficiente amplitud de espíritu para que se siga ensanchando y tendiendo la mano a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a debatir de una articulación correctamente hecha de esa doctrina cuando nos toque debatir sobre el plan económico. No sé si vamos a ganar. Lo que yo le garantizo que nosotros vamos a luchar. Por lo tanto, no le garantizo el éxito, pero todos juntos aquí, sin ninguna duda, estamos garantizando la lucha, que la doctrina del movimiento nacional justicialista superior a cualquiera de las doctrinas que hoy están esperando. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Para simplificar y hacer entendible un plan tan completo y en algunas partes complejo como este, voy a hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a hacer una descripción general del plan y de sus principales características. Después voy a explicar por qué el plan tiene esas características. Y finalmente voy a hacer una reseña de las principales medidas y políticas que están incluidas en el plan. Voy a tratar de ser lo más sintético posible en atención a los oradores que me siguen y a tantos que están aquí parados. El plan que estamos presentando hoy es un plan global que tiene una multiplicidad de medidas que abarcan prácticamente todos los ámbitos de la política económica. Hay medidas en la política fiscal, en la política monetaria, en la política de ingresos y en la política de los sectores, la política sectorial. Es una respuesta adecuada a todos los problemas económicos argentinos. Es una respuesta adecuada a todos los problemas económicos argentinos. Y ahí, cuando decimos problemas económicos argentinos, estamos hablando de la decadencia económica argentina, estamos hablando de la pobreza, de la marginación, de la inflación. Por lo tanto, es un plan que tiene objetivos múltiples, porque persigue la estabilidad de precios, el crecimiento económico y la justicia social. Y los persigue no como etapa, primero uno, después la otra, los persigue en simultáneo. Y además persigue un objetivo, vamos a llamarlo, para no complicarlo, intermedio, que es la consecución del superávit fiscal y del superávit del sector externo. Porque si no tenemos superávit en el fisco y no tenemos superávit en el sector externo, el resto de las políticas pueden estar muy bien diseñadas, pueden ser lógicas, pero no permanecen en el tiempo. Porque la falta de superávit, tanto del sector público como del sector externo, lo que hace es generar un problema de financiación, aumentar la deuda en forma exponencial, finalmente se hace inviable cualquier tipo de política. Entonces, un objetivo intermedio, los superávit en el sector público y en el sector externo, y los objetivos generales, todos perseguidos al unísono. El crecimiento económico, la justicia social y la estabilidad de precios. El plan parte de un análisis pormenorizado de la situación internacional y de las fuerzas que actúan en la situación internacional. De tal manera que permite al plan
hacer una inserción inteligente, prudente, de la Argentina en el mundo, bajo una bandera, la defensa de los intereses nacionales. El plan, como no podía ser de otra manera, está apoyado en una doctrina que le da fundamento, que le sirve de base, y es la doctrina peronista. Claro, ustedes dirán, nosotros somos peronistas, ¿qué otra doctrina vamos a recurrir? Pero lo cierto es que acá es más que eso. Somos peronistas, recurrimos a nuestra doctrina, pero estamos absolutamente convencidos, y lo vamos a demostrar, de que la doctrina peronista es lo que requiere el país para solucionar sus problemas. Y enseguida lo vamos a demostrar. El plan tiene muchas medidas. En algunos momentos yo he dicho, para simplificar, el plan tiene 50 medidas, no es que las he contado, sino para decir, mire, son muchas las medidas que están propuestas y muchas las políticas. Pero tiene algunas medidas que son como pilares, que son básicas, que son como la estructura del plan, sin la cual el plan se vendría abajo. Una de las primeras medidas es el tratamiento de dos sectores rentísticos. Después vamos a explicar de qué se trata. Uno son los propietarios de la tierra en el núcleo de la pampa húmeda, y otro es la explotación de petróleo y gas. Ahora, ¿por qué necesitamos un plan global de medidas simultáneas que ataque a todos los problemas al mismo tiempo? Ustedes verán, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora bajan la tasa de interés, nada más que esa medida, porque la economía está como encarrilada. Pero la economía argentina tiene una crisis de tal magnitud que todos los problemas están interrelacionados, de tal manera que si uno quisiera solucionar el déficit del sector público, haciendo abstracción de los problemas que tenemos en el sector externo, de los problemas que tenemos en la distribución del ingreso, puede ser que alguna medida tenga un resultado momentáneo, porque los problemas que hay en los otros sectores van a realimentar el déficit del sector público, y lo que decimos nosotros va a ser momentáneo. Por lo tanto, se requiere un plan global de medidas simultáneas. Pero para tener un plan global de medidas simultáneas, tenemos que tener una concepción global. Tenemos que tener una doctrina. Si no, ¿cómo aplicar medidas en todos los ámbitos de la política económica que sean coherentes, que apunten al mismo objetivo? Si no tenemos esa doctrina que nutra no solo las medidas, sino aquellos que están pensando y están elaborando las medidas, entraríamos rápidamente en contradicción. Ahora, ¿qué doctrinas tiene disponible el país para dar lugar a un plan de esta naturaleza? Plan global, de medidas simultáneas, que ataquen todos los problemas que enfrenta la economía argentina. El marxismo entendido como la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación central compulsiva. Es una doctrina. Pero el marxismo ha demostrado, primero, que no tiene un anclaje político y social en la Argentina suficiente. Y por otra parte, en todo lugar donde fue aplicado, llegó al fracaso. Podemos decir, bueno, el socialismo, la socialdemocracia. Pero ocurre que el socialismo, desde que se separó del marxismo, a fines del siglo XIX, principios del XX, es como si se hubiera quedado vacío de doctrina. Y se autodefinió como el partido político, el movimiento político, cuyo principal objetivo era solucionar los problemas sociales que iba dejando lo que en aquel momento se llamaba el capitalismo salvaje, y que hoy es el neoliberalismo. Entonces, la socialdemocracia, el socialismo,
no ofrece una doctrina. Al fin y al cabo podríamos definirlo como si fuera un neoliberalismo edulcorado. Un neoliberalismo que le pusimos edulcorante. Pero entonces vamos al núcleo. El neoliberalismo sí ofrece una doctrina. Es la doctrina de la prescindencia del Estado, es la doctrina de la libertad absoluta, económica, manifestada dentro y fuera de las fronteras del país. También es cierto que el neoliberalismo en la Argentina no ha dado muchos resultados, empezando por Quiero Bacena, pasando por Cavallo y terminando en Macri. Cuando uno ve los resultados, realmente han sido lo contrario a lo que se quería lograr. Han dejado al país de una manera peor de la que lo habían encontrado. Pero el neoliberalismo recibió un golpe de gracia con el fin de la globalización. ¿Y por qué? Miren, la globalización estaba puesto en el relato como si estuviera existiendo en lo internacional un libre juego entre los países que me hubieran permitido a cada uno de los países que se integraban financieramente y comercialmente a la economía internacional, les permitiera lograr su propio desarrollo. Una de las bases fundamentales del neoliberalismo es la apertura irrestricta de la economía nacional a la economía mundial, ya sea en lo financiero o ya sea en lo comercial. Pero las sucesivas crisis, la crisis de las hipotecas, o cuando Trump asume en Estados Unidos, se terminó el globalismo. Y es como si se hubiera descorrido el velo y nos hubiéramos enfrentado a una realidad que es permanente en la economía internacional. Las grandes potencias persiguen como único objetivo sus propios intereses. Y lo hacen con todos los instrumentos que tienen a su disposición, llegando incluso hasta el uso de las armas, como estamos viendo hoy, por ejemplo. Entonces, el neoliberalismo no solo que no ha dado resultado, sino que es como si le hubieran sacado la base. Ya no puede propugnar alegremente que el país necesita la inserción internacional, la apertura de la economía, no lo puede decir. Simplemente porque se acabó el relato de la globalización. Y estamos ante la cruda realidad que si abrimos la economía sin ninguna clase de impedimentos, ideológicamente vamos a decir así, lo único que hacemos es nos exponemos a las estrategias y a la geopolítica de las grandes potencias. Entonces, ¿qué nos queda? No es el marxismo, no es la socialdemocracia, el nacionalismo. Porque el nacionalismo es de alguna manera una respuesta a esa situación internacional. Es la defensa, como esencia, es la defensa de los intereses nacionales. Como bien se separa, se ha hecho la división, un nacionalismo de exclusión, confrontativo, o un nacionalismo de inclusión. Por supuesto, no estamos en el nacionalismo confrontativo, además tampoco tienen la viaje. Pero en el nacionalismo de inclusión, ¿cuál es la doctrina que de alguna manera es señera? El peronismo. O sea, fíjense ustedes, nosotros somos peronistas y adoptamos la doctrina peronista para dar fundamento y sentido a esto. Pero por lo que estuvimos viendo, es el peronismo el que tiene la capacidad de dar respuesta a los problemas nacionales. Y lo tiene en dos sentidos. Lo tiene y están puestos en sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del peronismo? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Permítanme que analice un minuto estos dos objetivos y que haga una aclaración. Muchas veces cuando
es necesario analizar los objetivos, muchos se dan vuelta y dicen, es aburrido. Nadie le va a pegar a la madre, somos todos buenos. Pero no es así. La extraordinaria fuerza del peronismo está en sus objetivos, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Pero ¿qué es la felicidad del pueblo? Cuando en economía se habla del bienestar de la población, se habla desde el punto de vista de los bienes y servicios que están a disposición de la gente. ¿Esto agota el concepto de felicidad del pueblo? No lo agota. Porque como lo ha dicho el mismo Perón, la felicidad del pueblo tiene dos componentes, el material, pero es el espiritual, es la realización de la persona. ¿Y cómo se realiza la persona? A través del trabajo productivo. Miren qué interesante. No a través de recibir un subsidio que le permita mantenerse, a través del trabajo productivo. Productivo desde dos puntos de vista. Aquel que le asegura su sustento y sus necesidades, pero además aquel que hace que aquel que lo está realizando el trabajo se sienta útil, no solo en lo individual, sino también en lo social. ¿Y qué decir de la grandeza de la patria? Estamos diciendo, se ha descorrido el velo y la realidad inmutable de las relaciones internacionales, que es que las grandes potencias lo que persiguen como absoluto criterio es su propio interés. Señores, la grandeza de la patria significa la defensa de los intereses nacionales. Fíjense entonces, ¿por qué se eligió la doctrina peronista como fundamento y base del plan económico peronista? No solo porque somos peronistas, sino porque se puede demostrar que la doctrina peronista es lo que requiere el país para poder salir del miasmo en el cual está metido. Vamos a las principales medidas. Les he hablado de los sectores, de dos sectores, que tienen que hacer su contribución al equilibrio general de la economía y a todo lo que hemos hablado. Primero, los propietarios de la tierra en el núcleo de la pampa húmeda. Estos propietarios de la tierra en el núcleo de la pampa húmeda reciben beneficios extraordinarios de su propiedad. ¿Por qué beneficios extraordinarios? Porque ellos en realidad no agregan a la producción, no le agregan al valor, toman del valor. Esto no quiere decir que hay que expropiarlo ni nada por el estilo, porque el fenómeno sigue estando ahí. Pero sí que allí hay una inmensa cantidad de recursos que el país está obligado a utilizar para poder llegar al superávit fiscal. Porque ¿cuál es la alternativa si no es esa? Bueno, los jubilados, los sueldos. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese sector contribuya? Bien, tiene que bajar sustancialmente el alquiler que cobran por el uso de la tierra. Paralelamente, aquellos que hacen a la explotación de la energía, petróleo y gas, para evitar los beneficios extraordinarios, los precios tienen que estar adecuados a los costos de producción. Entonces, fíjense qué interesantes medidas. Una baja importante en los alquileres, una baja importante en el gasoil. ¿Qué le pasa al productor agropecuario? Tiene un excedente importante. Bueno, pero eso se compensa con el aumento hasta donde se pueda de las retenciones. Pero el aumento de las retenciones acá no afecta la rentabilidad de la producción agropecuaria, porque está compensado por la baja de costo. Pero ese aumento de las retenciones hace que el sector público pueda equilibrarse. Los cálculos los tenemos acá, en este libro. Fíjense qué interesante. Pero no es la única medida esta, o las únicas dos medidas esta, en el sector fiscal. Hay que destruir un paradigma en el sector fiscal.
no es el gasto público el que crea la riqueza de las naciones. Es la riqueza de las naciones la que posibilita al sector público realizar en plenitud sus objetivos. Por lo tanto, hay que ir a un nuevo pacto fiscal, pero no los pactos fiscales que, con alguna excepción, se han venido firmando hasta ahora, porque esos pactos fiscales buscaban la eliminación del déficit como una condición para que la economía argentina se integrara al mundo. No es así. El nuevo pacto fiscal tiene que ir hacia el equilibrio de superávit en todas las jurisdicciones del sector público, pero como condición para lo que llamamos el gran empuje que necesitamos en producción y en empleo. Podemos seguir hablando de algunas otras medidas, la eficientización del gasto y demás. Pasemos a la parte monetaria. El sector público ya no necesita financiarse con el Banco Central y el sistema financiero. El Banco Central y el sistema financiero está liberado de financiar al sector público. ¿Por qué? Porque el sector público tiene superávit. Por lo tanto, todo el ahorro monetario de la economía tiene que estar dirigido al fomento de la producción y al fomento del empleo productivo. Pero para que esto se cumpla, necesitamos dos medidas fundamentales. La primera de ellas, hay que cambiar el directorio del Banco Central. El directorio del Banco Central está formado por académicos y financistas, que viven en una especie de cúpula, obviamente sin contacto con el mundo real. El mundo real es el mundo de la producción, del empleo. ¿Y cómo va a estar formado en el nuevo modelo el directorio del Banco Central? Por supuesto, algún representante del gobierno nacional, representantes de las provincias organizadas por regiones, representantes de la CGT y de los sectores productivos. Acá cambiamos el paradigma entonces. Ya no es un sistema financiero que se alimenta y trabaja exclusivamente para financiar al sector público. La segunda de las condiciones es que hay que cambiar el paradigma del sistema financiero. Miren, hoy en día un sistema financiero sano, según los criterios actuales del neoliberalismo, está determinado por las reglas prudenciales. ¿Qué son las reglas prudenciales de los bancos? Determinan a quién se puede prestar y a quién no se puede prestar. ¡Oh, sorpresa! ¿A quién se puede prestar hoy? A los que no necesitan que se les preste. ¿Y a quién no se le debe prestar? Y a los que necesitan que se les preste. Entonces hay que cambiar este paradigma. La salud del sistema financiero reside en la calidad y cantidad de los préstamos que hagan al sistema productivo y al empleo. Voy terminando. En el sector externo, un tipo de cambio competitivo y una administración prudente del comercio exterior. Porque no puede ser de otra manera. Estamos diciendo, en el comercio exterior, en las relaciones del país con el mundo, nos vamos a enfrentar con países que quieren nuestra riqueza, pero que no estamos en un intercambio igual, estamos en un intercambio desigual. El tipo de cambio competitivo, una administración prudente y razonable del comercio exterior, y finalmente la política de ingresos. Obviamente que se parte de una recuperación de los ingresos de los trabajadores. No puede haber otra situación. Uno dice, bueno, pero los empresarios, ¿cómo hacen? Los empresarios, miren, van a ganar porque vamos a estar en un país estable, vamos a estar en un país en crecimiento, la tasa de interés va a bajar sustancialmente. Entonces hay espacio para dar un aumento inicial de los salarios.
Pero todo esto se materializa en el acuerdo, en un acuerdo social. Nosotros llamamos el acuerdo social acuerdo magno. Porque porque la trascendencia de lo que se va a discutir allí, por supuesto, es el sector público, los empresarios, los trabajadores. Y ese acuerdo magno es lo que va a posibilitar que todos nos encolumnemos atrás del plan económico. Pero para ello, el gobierno tiene que asumir como primer medida compromiso frente al acuerdo, frente a los componentes del acuerdo social. ¿Por qué? Tiene que explicitar su política económica, tiene que explicitar su política tarifaria, tiene que explicitar su política de impuestos y la del tipo de cambio y la tasa de interés. Eso va a dar el marco para, si se me permite, es una palabra un poco fuerte, pero hay que decirlo, para obligar al sector privado a que asuma compromiso de la misma manera que está asumiendo el sector público. Bueno, hay muchas más medidas, me parece que le he dado las principales, están en el libro. Es un plan global de medidas simultáneas que abarcan todos los aspectos de la política económica, que da respuesta a los principales y más importantes problemas de la economía argentina y que tiene objetivos de estabilidad, crecimiento y justicia social. Es un plan, en definitiva, que nosotros estamos convencidos que de implementarse pondrá definitivamente al país en el sendero del crecimiento con justicia que le corresponde. Muchas gracias. Un orgullo, Pablo. Al compañero Pablo. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a nuestra segunda oradora, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa y presidenta del Partido Principios y Valores Capital, Pimpi Colombo. La verdad es que cada vez que venimos acá a la Casa de los Trabajadores, ya se dan cuenta, nos sentimos como en casa, ¿viste? Ya un exceso de confianza. Felicitaciones, Guillermo. Este laburo, bueno, digo Guillermo como factotum de este laburo de todos ustedes, compañeros. Extraordinario, Pablo, como siempre, la verdad. Cada vez que te escuchamos, hermano, es una cosa, es un capo total, ni una palabra de más, ni una palabra de menos, todo clarísimo. Hasta parece que la economía se puede entender, es extraordinario, es extraordinario. Pero yo le digo las felicitaciones a Guillermo porque si no fuera por esa empecinada vocación militante que tiene Guillermo, si no fuera por esa convicción de que no nos podemos rendir, si no fuera por eso, todo lo que él es técnicamente, y Pablo, y Walter, y Sergio, y los compañeros, los chicos que se están formando en la comisión con Guillermo, y tantos otros que seguro que han sido parte y han aportado para este... Yo acá estoy colada, yo no he aportado nada aquí al libro, pero bueno, yo vengo como comentarista externa, como, se puede considerar, ¿sí? Bueno, yo digo, todo ese saber, toda esa cuestión técnica, si no tuviera esa voluntad, si no tuviera esa convicción, si no tuviera esa generosidad de la militancia del peronista que tiene Guillermo, no alcanzaría porque estaríamos todos capaz dispersos por ahí. Así que yo primero que nada digo, te felicito, Guillermo, y pido un aplauso para que esto logre, este plan, que ustedes ya lo van a leer y van a estar de acuerdo conmigo. Estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo los comentarios playitos, superficiales, chiquitos, nunca tocando un tema de fondo, nunca mirando a las personas en lo que les pasa. Hermano, parece siempre sobrevolando quién sabe qué.
Y acá, en este trabajo de los compañeros, como también lo ha dicho Pablo, hay una respuesta que es integral, que hay que abordarla, que hace falta peronismo en el gobierno para que se pueda poner en marcha, para que la patria se pueda poner de pie. Hoy nosotros estamos aquí amontonados, pero habrán visto cómo estaba la 9 de julio y las diagonales para ir a la Plaza de Mayo, hoy estaban también amontonados como nosotros, porque estamos en una situación tan dramática que vamos por la calle y vemos a los trabajadores que en vez de estar en un taller, en una fábrica, en un comercio, están ahí en la calle para ver si logran conseguir que el gobierno decida emitir unos billetes más para darle, ahora parece que va a dar un bono de 11.000 pesos, va a pasar así entre las manos, porque anda a comprar verdura, anda a comprar fruta. Ahora, como bien ha señalado Guillermo el otro día, la carne nos está perdonando la vida, porque como ya casi no se puede ir a comprar, bueno, ¿para qué va a aumentar si no se vende? Lo vemos todo el tiempo, el éxito de los restaurantes grandes, finos, y las personas en la calle esperando recibir algo de alimento. El hambre instalado en nuestro pueblo, después de que pasó Perón y Evita por Argentina, el hambre instalado en nuestro pueblo. Lo cierto es que el otro día Guillermo, ahora los chicos dicen, me spoileó, ¿cómo es? Spoileó. O sea, dijo el final de esto. Dijo, uy, la Pimpi va a hablar del ingreso a las amas de casa. Por la radio, me abotoneaba por la radio. Todo el mundo le decía, nadie va a querer venir acá a escucharme si van a saber qué iba a decir. Pero ¿sabes qué? Yo pienso esto, para el peronismo no hay ninguna clase de persona más que las que trabajan, ¿verdad? Y esos compañeros que están en la calle son trabajadores que están están sometidos a la indignación, a la indignidad y a la humillación. Son compañeros que tienen que ir a buscar comida en un comedor porque no están teniendo la oportunidad de un trabajo que dignamente les permita poner la comida y un plato de comida para su familia en su propia casa. Y están en la calle hoy con algunos dirigentes que no merecen ese nombre, diciendo que quieren un salario básico universal, un ingreso universal. Dicen, porque esas personas ya no van a ser empleables. Usan la palabra inempleable, Horacio, para referirse a los trabajadores. Entonces dice, tienen que tener un ingreso. No vamos a permitir nosotros en Argentina que haya trabajadores de primera que pueden tener un trabajo, estar registrados, aspirar a una jubilación, con trabajadores de segunda que tienen que recibir un ingreso que le dan porque no pueden ser empleados. Vamos a generar las condiciones para que haya trabajo para todos, para que haya salario digno para todos y para que las mujeres que trabajamos todos los días, convirtiendo cada casa en un hogar, que trabajamos de lunes a lunes, del 1 de enero al 31 de diciembre, tengamos el ingreso que merecemos, porque nosotras trabajo ya tenemos, lo que nos falta es tener un ingreso. Y la única fórmula presidencial, para mí que por eso no la han dejado presentarse ustedes, hermano, la única fórmula presidencial que incorporó el reclamo del sindicato de ama de casa de que las mujeres, por nuestro trabajo en el hogar, tenemos que tener el derecho a tener un salario, fueron Moreno y Chaliú. Nosotros lo votamos con las dos manos, pero vamos a volver a eso. ¿Sabes por qué? Porque estamos trabajando y de paso, el Tano me ocultó la ficha. Los que no la hayan firmado, por favor no se retiren sin firmarla. Es con estas adhesiones con las que estamos haciendo el partido, para que el año que viene nadie nos pueda decir si vamos a estar o no en la discusión electoral, para que el año que viene podamos pelear, para que vuelva al gobierno el peronismo, para que pueda de nuevo nuestro pueblo disfrutar. Muchas gracias y felicitaciones, compañeros. Muchas gracias a la compañera Pimpi. Proseguimos a darle la palabra al secretario general de SEOCA, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Afines, Zona Oeste, el estimado compañero del Movimiento Obrero, Rubén Ledesma.
Bueno, después de tan deslumbrantes pero reales palabras de Pimpi, ¿quién conoce mejor la realidad del hogar si no son las amas de casa? ¿Quién nos van a esperar con el plato, con la mesa tendida, como dice el tango, si no son nuestras amas de casa? Más allá de cualquier situación, la verdad que vine a nutrirme técnicamente de algo que ya he leído. Se lo comentaba a Horacio, y siempre digo, si alguna vez me toca gobernar algo, voy a poner el plan quinquenal así y voy a empezar a hojearlo. Seguramente en cada hoja, en cada párrafo, en cada letra, vamos a tener la salida a un ahogo que podemos llegar a tener. Tanto en la producción, como en la salud, como en la educación, está todo en lo que es el marco de un peronismo que construyó poder, pero gobernó para la gente. Simplemente vine a aportar mi presencia y a aprender, porque todos los días se aprende, a manifestar que nosotros los trabajadores y los dirigentes representantes de los trabajadores estamos para acompañar un proyecto pero verdaderamente nacional, popular y cristiano. Cuando el Padre, que no trajo suficiente agua bendita, como le dije, cuando le dio la bendición a este proyecto, seguramente Dios está con nosotros. Seguramente vamos a salir adelante con esta propuesta, con este proyecto, pero para eso tenemos que juntarnos, tenemos que unificar voluntades, tenemos que unirnos, tenemos que hacer lo que no hemos sido capaces de hacer en tantos años. Y nosotros, lo que sentimos al peronismo desde las mismas entrañas, tenemos que tener esa capacidad. No vengo acá por un cargo, no vengo acá, vengo a acompañarlo. Vengo a acompañar a este señor que me convenció. Entonces cuando le decía yo a mi secretario de prensa, me decía, ¿qué vas a hacer? Le dije, ¿qué voy a hacer? Voy a reafirmar el compromiso de acompañar a Guillermo Moreno, porque yo cuando doy mi palabra la doy. Ahora y siempre. Por eso me alegra que haya incorporado a compañeros como Valdés, que ya están un poquito viejitos ellos dos. Pero que no lo digo por usted, Chaluque. Encontrar a compañeros del movimiento obrero, del movimiento sindical, donde nos da la posibilidad de reivindicar nuestra historia. Porque si en algo hemos sido responsables, que tenemos que aceptarlo, nosotros los dirigentes sindicales hemos sido altamente responsables de algunas cuestiones que tienen que ver con la unidad del peronismo. Y como le decía, no voy a ir a criticar, pero sí voy a ir a escuchar para aprender. Voy a salir de acá con esto, seguramente mañana 2 hojas voy a leer, porque yo me levanto re temprano, 4:30, 5:30, al Pepe, pero temprano, como decía un amigo, ¿no? Y me pongo a leer algo. Seguramente voy a empezar leyendo estas hermosas páginas por las cuales ha corrido sudor y lágrimas, porque confrontar con la realidad económica, la realidad laboral, la realidad de falta de inversiones en la Argentina, los capitales que se escapan, nuestros niños que piensan que el futuro está en otros países, me parece que contra eso tenemos que decirle no, quedémonos, porque es preferible morir de pie que vivir arrodillado. Muchísimas gracias. Bueno, qué orgullo que en esta casa, la Casa de los Obreros del Vidrio, sea proyectado un gran compañero nuestro que siempre nos dijo lo mismo: renunciaré a los honores, pero no a la militancia. Horacio Valdés. Permitimos al progreso de la presentación. Bueno, académicamente, o palabras académicas no puedo usar, soy el secretario general de un gremio.
los trabajadores. Y desde lo técnico lo tenemos a Pablo, lo tenemos a Guillermo, que saben bastante del tema. Pero los trabajadores también entendemos de economía. Por lo menos lo que decía el general Perón, si la economía no está al servicio del hombre, bien miserable es. Esto hace asumir responsabilidades a todos. Todos tenemos un grado de responsabilidad en un momento adverso de la patria, y los dirigentes sindicales tenemos que demostrar alguna vez en la vida que no somos una circunstancia para enriquecer a algunos de los trabajadores, sino por el contrario, que tenemos que aportar una idea, que tenemos que acompañar un proyecto político, que tenemos una doctrina que nos permite ser competitivos en el mundo en las líneas de pensamiento. Las dos grandes líneas de pensamiento se van agotando en el mundo. O sea, el Pacto de Varsovia terminó en el 89. Sí, y ahí el capitalismo creció y vino la globalización y vino la explotación de los pueblos y vino los préstamos y la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son las cosas que fueron enojando a los pueblos del mundo. Entonces cada muchos años viene una transformación económica, es como que se van cumpliendo ciclos. Y hoy hay un nuevo ciclo en el mundo, hay una pelea que es económica, que es energética, y que las dos países más importantes del mundo, si se quiere, o las dos líneas políticas más importantes del mundo, están acordando políticas que son exactamente iguales a las anteriores. Nos dejan afuera a todos. O sea, están peleando en Ucrania, en vez de pelear en Moscú, en vez de pelear en los Estados Unidos, se pelean en Ucrania porque ahí no se lastima ninguno de los dos. Pero los intereses son de los dos países grandes, están peleando por el gas, están peleando por la energía. Rusia vende gas barato a China, China produce en cantidades siderales, invaden el mundo con pequeños productos, terminaron con la industria nacional, entran containers todo el día a la Argentina. Incluso entraban a los Estados Unidos. Y bueno, entonces ellos se quieren poner de pie, entonces empiezan a pelear por la energía. En este momento el adversario es la propia Europa, que defiende a los Estados Unidos a través de la OTAN y del SWIFT, pero que en realidad lo que están haciendo es un acuerdo que lo están dejando afuera. Y los europeos, viste, tienen ese pensamiento, no sé, medio raro, viste. Les gusta que los golpeen, se ve. Les gusta que los traten mal y les gusta el hambre y la miseria, porque están trabajando para los otros. Y nosotros, que conversamos mucho con Guillermo y conversamos con los compañeros, dijimos, y si tenemos una propuesta seria en un país que no encuentra su destino, que tenemos el movimiento obrero fragmentado, que no hay ni bueno ni malo, está fragmentado, que cada cual cree que el destino de todos está en un lugar distinto y que vamos por caminos diferentes. Yo no desconfío de ellos. Yo creo que no nos llevan todos al mismo lugar. Porque nacimos peronistas y los que somos peronistas creemos en el proyecto peronista. Yo me atreví a invitar empresarios, porque el proyecto peronista sin empresarios no tiene sentido. El proyecto peronista sin trabajadores no tiene sentido. Sin la iglesia no tiene sentido. Si los hombres sin la economía no tiene sentido todo este tipo de cosas. Entonces juntamos estas cuatro patas y no vamos a criticar permanentemente. A mí me gustaría que al gobierno le vaya bien. Me gustaría que le vaya bien. Pero bueno, ellos conducen como creen que están conduciendo y creen que va bien. Parecen gran hermano, cada rato se va uno, están viendo la televisión. Pero casi 10 para la risa. Es triste lo que estoy diciendo, cuando tenemos las herramientas y las alternativas para que la Argentina viva de otra manera. Porque los trabajadores, ¿saben lo que nos dicen los trabajadores? Nos dicen que tenemos que apagar la luz, porque no hay que gastar luz, porque está muy cara. Y encima te van a sacar el subsidio.
¿sí? Y que no gastemos gas. Y decía Macri, pónganse, abríguense dentro de la casa. ¿Sí? Y a mí me parece que estas cosas son al revés. Que yo tengo que ganar lo suficiente para tener el gas, la temperatura adecuada en mi casa y para que tenga luz. Y que pueda gastar lo que tenga que gastar. Y que tenga que gastar en los alimentos lo que tenga que gastar. Lo que tengo que es producir más. Y para producir más tenemos que ser respetuosos de los que invierten. Tenemos que ser respetuosos. Sin inversión no hay empresa. Y sin empresa no hay trabajadores. Y sin trabajadores no hay salario. Y si no hay salario no hay consumo. Entonces no es tan difícil la ecuación. Tenemos que seducir al capital este tiempo. Y el tiempo de combatirlo será el día que empecemos a discutir la puja distributiva, la tan famosa puja distributiva. La puja distributiva es cuando vos tenés. Con empresarios pobres no hay puja distributiva. Con quien no invierte no hay puja distributiva. La puja distributiva es cuando hay algo para repartir. Después vemos si es 50 y 50, 40 y 40, no tengo ni idea de este tipo de cosas. Para eso están los economistas. El sentido común me dice que estamos errando el camino, que no vamos a poder vivir todos de nada. No es tan fácil emitir todo el tiempo para que nadie haga nada, muchachos, porque en algún momento se va a terminar. ¿Se acuerdan del 1 a 1 cuando todos decían, che, qué vida que tenemos? Vamos a Miami el jueves y venimos el lunes, que no se da cuenta nadie. ¿Sí o no? No sé. Y otros decían, che, ojo que esto lo vamos a pagar mañana. Y al final lo terminamos pagando. Entonces, cuando vos empezás a pensar todo este tipo de cosas, 40% de pobreza en la Argentina, con recursos naturales importantísimos, que hay que agregar valor, que hay que exportar, que tenemos que volver a la cultura del trabajo, de levantarnos a las 5 de la mañana a los vidrieros como corresponde, ir a trabajar bajo un horno que funde a 1600 grados, hacer botella, hacer copa, hacer lo que sea, trabajar lo que te hace sentir bien. Al hombre lo enorgullece y lo dignifica este tipo de cosas. Así que pensamos que del movimiento obrero no tenemos que estar avergonzados de ser parte de un proyecto político que tiene por objetivo al hombre y a la familia. Y que tenemos la suerte todavía, que tenemos gente con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, que nos permite armar esta estructura y escribir lo que sentimos para que tengamos un mundo mejor. O por lo menos una Argentina mejor. Porque viste que todo el día se habla de lo que pasa. Y todos tenemos que saber un poco de geopolítica. Entonces hablamos de lo que le pasa a Colombia, lo que le está pasando a Chile con la izquierda. Si va a ganar Lula o va a ganar Bolsonaro. Entramos en este tipo de discusiones. Y en realidad es muy difícil ordenar la casa del vecino si no ordenamos primero la nuestra. Entonces tenemos que este modelo de inclusión que estamos practicando nosotros, un nacionalismo con inclusión, le decimos, está basado en el peronismo. ¿Y por qué? Y porque el peronismo ya dio testimonio. No tengo que dar yo testimonio, la historia da testimonio. Porque cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, llegaba el peronismo. Entonces un sector de la sociedad decía, bueno, pero a la Argentina le va bien porque terminó la guerra, entonces le vendemos los granos, y vendemos esto y vendemos lo otro. Y no era tan así. El peronismo tuvo la grandeza de tener el desarrollo industrial más grande de toda la historia de esta república. El desarrollo de la industria siderúrgica en la Argentina permitió desarrollarnos de tal manera que la industria empezó a florecer. Y ahí hicimos el primer avión, y el primer barco, y los primeros motores. Y empezamos a hacer 5 ciudades universitarias. Empezamos a preparar a la gente para el mundo que venía. Y fuimos capaces de empezar a desarrollar todo tipo de bienestar para el pueblo. Para el pueblo y para los que invertían. A todos nos fue bien. A todos le iba bien. Entonces más de 140.000 obras tiene el peronismo. Es mentira que fue la guerra la que nos ayudó.
Tuvimos la grandeza de desarrollarnos internamente con obras que nadie hubiera hecho ni a nadie se le hubiera ocurrido. ¿Y por qué no es posible en este tiempo? Todo es posible. Si somos los únicos que tenemos doctrina. Somos los únicos que tenemos una doctrina que está basada en la doctrina social de la Iglesia y que tiene, vuelvo a decir, por objetivo al hombre, y que nosotros creemos que no es imposible. De que no pongamos obstáculos ni palos en la rueda para los que están gobernando, no los pongamos, pero esperemos los tiempos, seamos capaces de armar una ola gigantesca que nos permita llegar al poder. Y cuando digo llegar al poder, llegamos todos al poder. Es imposible crear un gobierno que gobierne para los ricos nada más, pero también es imposible llegar con un gobierno que gobierne para los pobres. Por eso el peronismo se ha ubicado en el centro del poder y ha armonizado los intereses de todos los sectores sociales. Por eso se lo queríamos decir a los empresarios. Decirle, muchachos, nosotros respetamos la propiedad privada, nosotros respetamos las instituciones, respetamos el Estado de Derecho, tenemos una propuesta de trabajadores y empresarios que nos va a permitir llegar al destino que queremos llegar. La grandeza de la patria y la felicidad del pueblo no es imposible, porque hay otros pueblos que les sucede. Sí, hay otros pueblos que están bien, no son muchos, ¿no? Son pocos, pero no tienen lo que tiene la Argentina. Recién mi compañero Chaliud hablaba de rentas extraordinarias, y la renta extraordinaria tiene que ver con nuestras creencias y demás. ¿No sienten ustedes que la pampa húmeda es como una bendición para los argentinos? Si vos tirás 1000 semillas y vienen las 1000 semillas, esa tierra es bendecida. Esa es la renta extraordinaria. Porque si voy al país de enfrente, que nos dan lecciones de democracia, tiramos 1000 semillas y no vienen las 1000 semillas, vienen 300. Por eso tenemos la bendición de decir que los recursos naturales bien explotados, y por eso decimos, mirá, esa tierra tiene dueños, y esos dueños la alquilan a los pools de siembra. Y después vienen de las máquinas, entonces invierten y se llevan una cosecha que les deja 1000 millones. De esos 1000 millones por un contrato, el que no hizo nada, el que era el dueño de la tierra, se lleva la mitad de la plata. A ese le queremos cobrar. A ese le estamos pidiendo que nos dé una mano. A ese le estamos diciendo, mirá, la Argentina te necesita y te lo vamos a dar en bonos. Eso que nos das para que los puedas cobrar el día de mañana en un país que tenga certeza económica. Viste, hoy no te quieren agarrar un papel de gobierno, nadie. Nadie quiere agarrar un papel de gobierno. Y nosotros creemos que esto tiene que ver con la seriedad, con la inversión, con un país en desarrollo, con un país que vuelva a creer en el peso. ¿Quién se va a refugiar en el peso? ¿Quién podría guardar 2 millones de ahorro? Un trabajador, 4 millones de ahorro, y lo agarra una devaluación de de casi nada. Por eso se refugian en el papel verde, en el dólar. Dice un amigo mío, lo que pasa es que le gusta volar al dólar. Se quiere ir al norte de vuelta. Por eso sube. No es así. Así que la Argentina tiene grandes posibilidades y nosotros creemos que tenemos una estructura política que tiene detrás muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Quiero decirse a los que no conocen este espacio político, que nosotros creemos profundamente en ello, que hay trasvasamiento generacional en esto, que nosotros estamos trabajando para lugares personales en la política. Nosotros estamos laburando y con mucha fuerza para ver si podemos contagiar a los más jóvenes, para dejarle una herencia que tiene que ver con lucha para vivir mejor, no lucha de clases. Eso no me hace un desclasado. Yo soy dirigente sindical y sé a la clase que pertenezco, sé lo que voy a hacer y sé lo que reclamo. Pero vuelvo a decir, quiero discutir salario con empresarios que tengan para pagarme, no con los empresarios quebrados, no con las pymes que no tienen crédito. Viste que las pymes chiquititas agarran y van a pedir un crédito, minga crédito para vos. El interés no lo podés pagar.
quiere decir que no quieren que funciones. Pero si sos una persona física, todo el día te llega el teléfono, que tenés acreditado 200, 300, 400 o 500.000 pesos una tasa, ¿Me equivoco o digo la verdad? Digo la verdad. Entonces, quiero decirle a los empresarios que tienen el respaldo de este espacio político para poder trabajar, que nosotros no queremos que desaparezca, que nosotros queremos que se trabaje en la sustitución de importaciones, que empecemos a producir lo que tenemos que producir. Nosotros no queremos hacer la botella nada más, queremos meterle... No queremos hacer la botella nada más y no meterle el vino, pero aparte del vino queremos meterle un corcho. Y queremos meterle la etiqueta. Y queremos meterlo en una caja y queremos exportarlo. Eso es agregar valor. Entonces a todos los productos primarios le queremos agregar valor. Ahí está el trabajo de los argentinos. Ahí está la recuperación. ¿Cómo puede ser que armamos un coche en Argentina y el 80% del coche es importado? No podemos empezar a trabajar y hacer las autopartes, a hacer parte de las cajas. ¿Cómo puede ser que la Firestone casi no trabaje? ¿Cómo puede ser que nos sucedieron estas cosas? A los más jóvenes quiero decirle que yo vengo de Berazategui, y cuando era muy joven, cuando entré a Rigoló, entré antes que los gerentes que tengo acá. Creo yo que entré antes que ellos, tenía 18 años. Bueno, muchachos, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana no se podía caminar por Berazategui. La gente que entraba y que salía de las empresas. Y existía Ducilo, y existía Peugeot, y existía Rigoló, y existía Esñafa, y existían cientos de talleres con 100, con 200 personas. La alegría de fin de año. Digo, muchas cosas nos pasaron. Ojalá lo hubieran visto. Bueno, tenemos que volver a esa Argentina pujante, del trabajo, del crecimiento. Cuando estaba Perón se fue de este mundo un 1 de julio de 1974. Hasta ahí nunca hubo un subsidio de los que se están pagando ahora. Les dimos la sidra, sí, les dimos la sidra. Le dimos el pan dulce, les dimos el pan dulce. Eva les dio el primer fútbol a los chicos. Bienvenido. La primera bicicleta, eso. Fueron acciones de amor. No hay que crear un gobierno de pobres. No vamos a crear un gobierno de pobres. Bien la tecla, digo, yo estoy muy contento de ser dirigente sindical, quiero decirle, y estoy orgulloso de serlo. Lamento si alguno no siente que no es de esta manera, porque creo que desde acá se puede aportar mucho. Del movimiento de los trabajadores salen grandes ideas, y de este sindicato salió el primer ministro de Trabajo de la República Argentina, cosa que me enorgullece, que lo puso Perón, y digo, y ahí están los de comercio, que pusieron a Borlenghi también como ministro. Digo, tenemos antecedentes en la política que nos permiten decir, muchachos, miren, están dentro de una organización sindical que tiene hoteles, tenemos lugar de esparcimiento, tenemos camping, 3, 4, ¿cuántos tenemos? 4, 5, 5 lugares de esparcimiento, tenemos los trabajadores del vidrio, tenemos hoteles, tenemos seccionales. Digo, todo esto pasa en los otros gremios también. Entonces trabajamos para que a la gente le vaya bien, peleamos por su salario, tenemos la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, la responsabilidad de la salud, ayudar a nuestros jubilados, que no se queden fuera del sistema porque si no están liquidados. Así que me parece que la propuesta que existe aquí adentro, si usted agarrara en este libro, solamente en el índice, tendrían la respuesta a todas las necesidades que tienen. Mire si lo leen todo. Léanlo, porque les hablamos de todos los temas, que están bien pensados. Pero claro, todo esto es importante si tenemos la capacidad de generar expectativa en cada uno de los argentinos que tiene que cambiar esta historia. Porque no vamos a seguir con esto de mucha izquierda, de mucha derecha, de gobiernos que no le dieron respuesta a la gente, a los empresarios, ¿viste? A los empresarios que... Quiero decirle algo a los empresarios.
el no gobierno peronista le fue siempre fabuloso. Siempre le fue fabuloso. Ahorrabas en pesos. A los empresarios decirle que nosotros necesitamos construir entre todos otra Argentina, que estamos dispuestos a acompañar cada pensamiento. ¿Viste? Cuando viene y te dice, che, reforma laboral. ¿Cuál es la reforma laboral, muchachos? Porque hasta acá nunca los escuché. Todo el mundo dice, che, esto negro hay que cambiarle la reforma laboral. ¿Cuál es la reforma laboral? Porque nosotros queremos saber, los trabajadores, con qué podemos aportar. Porque algunos empresarios me dicen hay que cambiar el régimen del sistema laboral. Pero cuando te aumentaron 3.000% el gas no dijiste nada. Y cuando te aumentaron 3.000% el luz no dijiste nada. Te dejó fuera de mercado. Ya no son más competitivos. Ya no podés exportar más. ¿De en serio vos creés que el costo laboral es tu problema? Bueno, esto es lo que tenemos que discutir con los empresarios. Esto es lo que tenemos que discutir. Entonces, decirle a los empresarios pymes que siempre me llaman y me permiten hablar en alguna reunión de ellos, ya no me pongo colorado para decirle las cosas que tengo que decirle. Decirle que hay clases sociales en la Argentina, que es así, y que ahora hay un precio, hay un salario mínimo vital y móvil, hay un salario para la indigencia, mide la indigencia, otro mide cosas medias raras, ¿viste? El kilo de azúcar sale en todos lados igual, y la yerba sale siempre igual. O sea, si tenés 45.000 no te alcanza, si tenés los 20.000 del plan tampoco, pero si cobras 100.000 tampoco te alcanza. O sea que tenemos un problema. Entonces, ¿qué es que queremos decir nosotros? Muchachos, que hay gente que es rica y hay gente que es pobre. Y hay otra que es más pobre. Entonces nosotros tenemos que recuperar nuestra clase social. Cada cual se tiene que ubicar donde se tiene que ubicar. Porque los que están en las clases medias se creen que están más cerca de ser ricos que de ser pobres. Quiero decirles que están al revés. Están más cerca de ser pobres que de ser ricos. Porque los ricos son muy ricos en la Argentina y no reparten ni distribuyen. Entonces tenemos que acomodarnos los de abajo y los del medio e invitarlos a los de arriba que pongan la guita que se la vamos a multiplicar, pero que nos den trabajo de una vez por todas. Así que tenemos los hombres, tenemos debate y discusión con Guillermo y miradas diferentes porque somos diversos, pero también necesitamos unificar el criterio cuando queremos hacer cosas en comunidad, porque las coaliciones políticas, ¿viste? La coalición de gobierno son como 10, 12 líneas de pensamiento. Entonces sacar una idea de 12 líneas de pensamiento es muy difícil. Pero cuando sacás una, tampoco la podés ejecutar, porque todo el mundo estuvo de acuerdo en acordar con el fondo, ¿o no? Y después cuando fuimos al Congreso se separaron los propios nuestros. Lo tuvieron que votar los otros. Digo, no hay que lavarse las manos, muchachos. Hay que aguantarse la calor con saco, como se dice. Venga lo que venga. El que no sea capaz de este tipo de cosas, de dar pasos importantes. Si no damos los pasos importantes que tenemos que dar, vamos a quedar afuera. Vuelvo a decir, yo quiero que los empresarios tengan la guita para comprar lo que quieren comprar, para importar. Pero para importar, para producir, Pablo. Nosotros estamos en peligro, nuestra industria está en peligro porque no hay soda sorba y porque aumenta el 100% y en dólares. Entonces no sé cuánto va a valer esto el año que viene. Cuídenlo, no lo rompan. Pero si lo producimos en la Argentina y los recursos fueran de Argentina, serían totalmente baratos. Así que, vuelvo a decir, contento de estar con este grupo de compañeros y contento de estar con ese grupo de compañeros y con los compañeros que están arriba, que son los que se comprometen con esta causa, porque esta causa es muy importante para todos. Dentro de 10 años, dentro de 15 años o más, recién estarán los frutos verdaderos de todo esto. El peronismo es revolucionario. Y yo queda feo que lo diga delante del empresario, pero el peronismo es revolucionario, che.
es revolucionario de ideas y es revolucionario de proyectos, y nosotros eso es lo que estamos haciendo. Y la revolución, no crea que somos revolucionarios, viste, que andamos en moto con la cara tapada, matando gente, no. Somos revolucionarios de ideas. Y esta revolución peronista, ¿saben cuándo termina? Cuando la patria es grande y cuando el pueblo es feliz. Se acabó la revolución. Ahí viene la felicidad. Por eso hoy tenemos que hacer este gran esfuerzo de tomar el poder, aplicar nuestra doctrina, aplicar nuestro legado, aplicar esta teoría política y económica, y seguramente nos va a ir mucho mejor y ojalá tengamos muchísima suerte, porque son los pibes los que van a gobernar en el futuro, y que sepan que hubo, por lo menos en este país, hubo alguien que nos hizo muy feliz y lo hizo con él de esta manera. Que prueben y que insistan con lo mismo, que ahí está la felicidad del pueblo. Gracias por este ratito. Han venido a acompañarnos gente del Proyecto Sur. Obviamente están los compañeros de Valdés, los compañeros del Sacra, los compañeros del Edesma. Y nosotros venimos a expresar con precisión un modelo económico que no es para cualquier gobierno. No somos melconianos, que está haciendo un plan económico para cualquiera sea el gobierno que venga. Esto significa o que ya sabe cuál es el gobierno que viene, o que no le interesa cuál es el gobierno que viene. Total, el plan económico está. Por eso le pusimos plan económico peronista, porque es para un gobierno peronista. Esto es lo que está en duda. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que el próximo gobierno sea peronista. Pero somos conscientes de que por primera vez, como dijo Pimpi, el pueblo tiene hambre. Y no alcanzaron nuestras voces para decir que no era un gobierno peronista, que había autoconfesado que era socialdemócrata. No alcanzó, está dando vuelta por ahí. Por lo tanto, el triunfo del medio, que es la elección, no del fin. El fin seguimos diciendo que es, en eso no tenemos duda. Pero del medio, que es la elección, y sin embargo estamos acá. Y presentamos nuestras ideas formuladas conceptualmente. Y quizás por primera vez en la historia de nuestro movimiento podamos decir que alcanzamos la madurez en la articulación de conocimiento como para sistematizar un plan económico peronista. Recuerdo una vez que se presentó alguien que ahora es gobernador, en su momento estuvo en economía, y me dijo: bueno, ustedes los economistas del peronismo tienen tradición oral, en realidad no han escrito, se hablan unos a otros. Yo, mire, no es exactamente así, porque lo que nos ha pasado en estos 70 años, que fuimos sistemáticamente subestimados. Las conceptualizaciones peronistas fueron tan subestimadas que incluso en la década ganada no penetraron en el alumnado universitario desde nuestras propias visiones. Se siguen estudiando aquellas categorías europeas que ellos dijeron que eran universales. Por eso Pablo lo primero que hizo fue decir: miren que esas categorías europeas donde se lee la realidad están equivocadas. E incluso para los europeos. Y mucho más equivocada para los pueblos hispanoamericanos. Y entonces hizo el recorrido. Ninguna de esas teorías, cuando alguien dijo: no, yo soy socialdemócrata, no es una virtud. Es al revés, es falta de estudio. Es falta de conocimiento. Es entender lo que está pasando. No es virtuoso.
ni ser marxista, ni ser liberal, ni neoliberal, no es virtuoso. Si comprendés la realidad de tu pueblo, finalmente te encontrás con el peronismo. Claro, nosotros somos capaces hoy, después de mucho tiempo, de sistematizar desde la doctrina un plan económico. No van a decir nunca más, ustedes son de tradición oral. Acá estamos en condiciones de decir, mire, costó, porque fueron generaciones que estudiando la doctrina fueron incorporando la teoría. ¿Hay una teoría económica peronista? Sí, la que dijo Pablo. Y esto es muy importante porque nos permite que los que están atrás, y porque bueno, tienen que estar atrás, no entraban en la silla, son jóvenes, son la generación que hablaba Horacio del trasvasamiento generacional dentro de la disciplina. Acá hemos trabajado un grupo grande de hombres y mujeres de distintas generaciones. Y yo le quiero rendir hoy un humilde homenaje a 3 maestros que ya desaparecieron, que tuvo el peronismo. Que allá por el año 94-95, un gremio, que no fue el gremio de los bancarios. En el 94-95, los bancarios decidieron juntar a las distintas tribus que tenía el movimiento obrero, como pasa hoy, pero las intentaron cohesionar detrás del pensamiento económico. Y nos juntábamos en los bancarios. Y ahí estaba el asesor de Lorenzo Miguel, que pensaba la economía desde las 62 organizaciones peronistas, que era SETI. Ahí estaba el que pensaba la economía desde el movimiento de los trabajadores argentinos, que eran Moyano, Palacio y un montón de gremios más, que era Sergio Caborneto. Y también ahí estaba el que juntaba a lo que se llama los gordos, que se llaman los gordos de hace mucho tiempo, no es de ahora, que era Eduardo Curia. Y nos empezamos a juntar y a pensar cómo se salía de la convertibilidad gracias al movimiento obrero organizado. Y hacíamos un documento por mes que casi no se leía, pero fuimos generando conocimiento. Y fuimos generando conocimiento desde el peronismo. Y cuando llegó el momento que el peronismo se tuvo que hacer cargo, en el 2002, sabía lo que tenía que hacer. Con iras y diretes, sabía lo que tenía que hacer. Ese conocimiento incorporado es el que permitió la década ganada. Algunos piensan que los que se hicieron cargo del gobierno tenían todas las respuestas para las preguntas que había, que vinieron con algunas carpetas y dijeron, a ver, en el día 1 hacemos esto, en el día... No, muchachos, ni siquiera se sabían las preguntas. En el 2002 y en el 2003 ni siquiera se sabían las preguntas, pero ya había un marco conceptual y se había acumulado conocimiento. Y entonces rápidamente, cuando se armaron los equipos de gente que no se conocía pero tenía doctrina, rápidamente las propuestas empezaron a brotar y ahí aparecieron las soluciones y ahí apareció la década ganada, que la hizo el movimiento peronista, porque había a través del movimiento obrero juntado conocimiento que permitía acumularse para darles respuestas a la economía global, no, a la economía argentina, porque conocemos a los dirigentes sindicales y conocemos a los empresarios, que son singulares, como es singular cada pueblo que habita la casa común. Por eso es tan importante la enseñanza del Papa cuando dice, mire, no nos equivoquemos, en esta globalización de la casa común nosotros hablamos de otra figura y hablamos, mire, nosotros necesitamos que todas las superficies que componen este poliedro existan. Y ahí fue a pedir disculpas a algún país, está en este momento pidiendo disculpas, humildemente están pidiendo disculpas. Y nosotros por eso hablamos del nacionalismo, de cada pueblo, que necesitamos que desde sí interactúe con el conjunto. Y que construya puentes, no que les construya muros. Y que esos pueblos interactúen. Y esos pueblos que interactúan
que tienen cada uno su bandera dibujada en la piel, no construye su identidad destruyendo al distinto, sino integrándolo. Claro, pero para eso se necesitaban pueblos nuevos, porque los viejos pueblos fueron formados en otras escuelas, y acá apareció América, y dentro de América apareció el pueblo argentino, y apareció algo nuevo, que fue el peronismo, que es lo más nuevo. Es mucho más viejo todo lo que habló Pablo, el liberalismo, el marxismo, la socialdemocracia, el neoliberalismo, el nacionalismo de exclusión, eso es muchísimo más viejo del peronismo. Lo más nuevo es el peronismo, solo tenemos 70 años, y en estos 70 años hoy venimos humildemente, después de haber decantado durante generaciones, a presentar un plan económico basado en la única doctrina que ilumina, en la única doctrina verdadera, basado en principios y valores permanentes, ancados en la creación. Por eso con la discusión con los positivistas del fin del siglo XIX es tan sencilla. Cuando hablamos de la libertad decimos, pero si la libertad es un don de Dios, ¿cómo vas a pensar que es una construcción colectiva? La libertad, el libre albedrío es un don de Dios. Claro, cuando vos ponés a Dios, se les arma un lío bárbaro. Y entonces, antes de ayer, me tocó debatir con los españoles, que del otro lado pusieron la escuela austríaca, que ahora está de moda. Mira, un debate, vinieron a discutir con nosotros, vamos a discutir con el peronismo. Y tuvieron que leer al peronismo para discutir con el peronismo. Lo leyeron mal. Pero fue un debate extraordinario. Porque es el peronismo discutiendo con la escuela austríaca. Ya entramos en el debate de las ideas. Y esto es lo que nosotros le venimos a proponer. En un momento muy particular del mundo, porque es la primera vez que el mundo no le sopla de frente a nuestra doctrina. El mundo que señaló Pablo es un mundo favorable para el peronismo. Por primera vez, siempre lo tuvimos de frente. Imagínense cuando Perón construye la tercera posición y estaban los dos imperios que acababan de ganar la Segunda Guerra. Había que ser Perón para confrontar a él. Pero él sabía que no tenía razón. Para nosotros hoy es más fácil, porque pasaron los años que tenían que pasar, donde la práctica demostró que es muy superior a la teoría, que no tenían razón. Y ahora estamos nosotros, acá, sistematizando las ideas en lo económico, para ofrecérselas al pueblo argentino, en la construcción de un proyecto político, porque es un plan económico peronista para un gobierno peronista, no para cualquier gobierno. Pero ¿cómo vamos a hacer un plan económico peronista para un gobierno que no sea peronista? Ahora, esto tiene una ventaja. A partir de hoy, sabemos si un gobierno cuando hace política económica es peronista o no. Ya solo por eso el habernos juntado es extraordinario. Porque parecía ser que como el peronismo era una carcasa que te juntaba votos, pero que vos podías implementar distintas políticas, parecía que el peronismo... Y no, hoy nosotros hemos definido con mucha amplitud, pero definido, mire, la política económica peronista pasa por acá. Nosotros no venimos a decirle que vamos a ganar la próxima elección, vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a luchar para ganarla, pero no sabemos si la vamos a ganar. Ahora yo les digo que después de la campaña que nosotros hagamos va a quedar muy claro cuáles son los postulados del peronismo, e inmediatamente en términos económicos, cuando el ministro de Economía de algún gobierno hable, vamos a saber si está dentro de la doctrina o por fuera de la doctrina. Claro, se tuvieron que acumular conocimientos y se van a seguir acumulando. Y sobre todo ahora, en un debate global, en un debate con las otras doctrinas del mundo, donde nosotros orgullosamente decimos, miren, nuestras concepciones son superiores, porque una sociedad justa es muy superior a una sociedad injusta, pero muy superior. Cuando ellos nos dicen que no existe el bien común y solo existe el ordenamiento individual, nosotros les decimos, miren, no, el todo es superior a las partes. El hombre no es la suma de dos ojos, dos brazos, el pelo, no, el hombre es el hombre, cuerpo y alma. Y como es cuerpo y alma y actuación de la creación, le pedimos
a nuestros padres que nos bendiga. Y desde ahí empezamos a tener un discurso superador, porque como dijo, creo que fue Pimpi, pero también Valdés, el amor es muy superior al odio. Y por eso hace 2 o 3 días atrás recordamos a Evita y una de las acciones de amor. Lo que el pueblo recuerda es el amor en el gesto. ¿Cómo van a recordar la bicicleta? ¿Qué importancia tenía la bicicleta? Era el instrumento a través del cual el gobierno se comunicaba con amor. Hicimos la década ganada, pero la brindamos con amor. El pueblo la recuerda con amor, algunos sí y otros no. Algunos sí y otros no. Quizá entregamos casas y no entregamos hogares. Y esta es una diferencia central de cómo el peronismo se manifiesta. Y esto está sistematizado en el plan económico peronista. Y claro que nosotros también decimos, miren, hay riesgos que tomamos, riesgos muy superiores. Muy superiores. Nosotros decimos en este plan que la distribución del ingreso va a ser 60-40 a favor de los trabajadores. ¿Cómo vamos a encontrar un ingreso 60-40? Porque el 50-50, el 50-50 de Perón no era doctrina, era lo que había en aquel momento. Ahora la tecnología permite otra cosa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo llegamos al 60 para los trabajadores? ¿Y dónde dijo Perón que las empresas tenían que ser estatales? Fue en un momento que tenían que ser estatales. Perón decía todo. Lo que pasa es que para nosotros el sector privado también es el movimiento obrero organizado. No está escrito en ningún lugar que los medios de producción tienen que ser solo de algo que los marxistas llaman burguesía o algunos otros, los liberales, llaman los capitalistas. Miren, el movimiento obrero organizado ha demostrado fehacientemente que está en condiciones de brindarle salud a sus afiliados. Y quizá mucho mejor que cualquier otra institución de la salud. ¿Y por qué no arriesgamos a que las acciones de las empresas públicas estén en manos del confederal de la CGT? ¿Cuál es el problema? Porque yo les puedo asegurar que YPF en manos del movimiento obrero organizado, no de los petroleros, estoy hablando de todos los trabajadores organizados en el confederal de la CGT, va a ser difícil que nos volvamos a quejar por el precio del combustible. Va a ser difícil. Porque si el combustible está caro, se va a quejar la UOM. Si el combustible está caro, se va a quejar Esmata. Si el combustible está caro, se van a quejar los vidrieros. Si el combustible está caro, se van a quejar los del comercio, porque es logística, porque es la luz prendida. Y solo van a encontrar su nivel, porque saben que las empresas, si no tienen rentabilidad, lo dijo hasta el cansancio mi amigo Horacio, tampoco pueden sobrevivir. Y Perón decía que los intereses permanentes de la patria, finalmente es lo que defendemos todos los que estamos acá, no lo defienden los cuadros políticos. Eso es un invento que no sé de dónde salió. Perón fue muy clarito en la doctrina. Dijo, los intereses permanentes de la patria los defiende el movimiento obrero organizado. Y nosotros estamos acá presentando un plan flanqueado por el movimiento obrero, porque somos conscientes de la importancia de construir una sociedad justa, con justa distribución del ingreso. Y le hablamos a los empresarios, porque los empresarios organizan el empleo a través de las empresas, organizan la producción, y la producción es con el empleo. Y somos defensores de la propiedad privada, que obviamente dijimos que tiene que estar en vocación social, porque la vocación social es el bien común. Pero ¿qué más quieren los empresarios que tener trabajadores bien pagos? ¿Cómo vamos a pensar que hoy tenemos trabajadores por $1 la hora? ¿Pero a dónde vamos a llegar con $1 la hora? ¿Cómo pensamos que eso puede ser una Argentina posible? Y nosotros decimos cómo eso se resuelve. Y lo decimos desde la doctrina, y lo decimos con un mundo que hoy nos es favorable. Y cuando nos dicen, bueno, pero ¿cuál es el espacio lógico del desarrollo de los negocios para la Argentina? Y decimos el espacio sanmartiniano. Es la gesta de San Martín. Es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Es obvio, vamos por ahí.
Y no tenemos contra con nuestra manufactura ahí, pero tenemos que tener vocación industrial. Y para tener vocación industrial tenemos que considerar el desarrollo de la manufactura en las regiones donde estamos. Y vamos para ahí, y vamos para ahí. Y por lo tanto no hay plan económico si no hay una geopolítica que se exprese. No va a hablar Melconian de geopolítica, va a hablar de algunas cosas. Y los empresarios empiezan a escuchar y te ofrecen que vayas a presentar el plan en espacios empresariales, porque lo que dijo Horacio de que cuando gobierna el peronismo ellos ganan plata, lo saben con precisión. Cuando gobierna el peronismo ganan plata. Te lo dicen en privado. Empieza a llegar la hora de que lo empiecen a decir en público. Y esto para nosotros es muy importante. Por eso agradecemos que estemos todos juntos acá, en comunidad. Yo fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, los conozco a todos. Le dije alguna vez a un periodista, ¿cuántas reuniones piensa que tenía el secretario de Comercio por año? Me dijo 100, muchachos, si fuera 100, sería una cada 3 días, estamos en un lío. Bueno, no, sí, me equivoqué, es 1000. Y si fueran 1000, son poquitas, son... Bueno, ¿pero cuántas tuvo? Cientos de miles, 7 años y medio, yo hacía reuniones de 500, 600 al mismo tiempo. Cientos de miles, los conozco, algunos se fueron, pero los conozco, sé lo que piensan. Y sé cómo nos podemos encontrar. Por eso, ustedes fíjense que tenemos gremios industriales, gremios de comercio. ¿Qué es la producción y la circulación? Es la producción y el comercio. Acá tenemos empresarios vinculados al comercio, empresarios vinculados a los servicios, empresarios vinculados a la producción, que van a reproducir esto y que estamos muy agradecidos que hayan venido. Y finalmente esto se va a discutir en las organizaciones empresariales. Esto se va a discutir en la UIA, en la Bolsa de Comercio, en CAME, se va a discutir. Y ojalá estén en condiciones de sentarlo a Pablo con Melconian, que son los dos espacios económicos. El otro ya empezó a decir que debe ser muy difícil escribir. ¿Cómo va a explicar que va a haber un mercado de bebés o un mercado de órganos, que vamos a tener pulmones, un stock de riñones, un stock de... Es ridículo esto, un mayorista de pulmones. ¿Vos qué te dedicas? Soy un mayorista de pulmones y lo mando... Es muy difícil escribir todo eso. Finalmente va a haber un debate entre ellos y nosotros. Y un debate sistematizado que nosotros arrancamos, porque él lo verbaliza pero todavía no lo escribió. Hoy lo único que está en la cancha es el plan económico peronista. ¿De dónde surgió este plan económico peronista? De algo fundamental, que es la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La sistematización de los principios. ¿Qué son los valores? La ejecución de esos principios. ¿Y dónde anida la doctrina? En el pueblo. Por eso era importante tener este marco para presentar el plan. Si no, vamos a pensar que somos unos iluminados. Nada más lejos de eso. El conocimiento está acá. Lo único que hicimos nosotros fue sistematizar el conocimiento que abundaba en nuestra doctrina desde nuestra propia formación. Solo eso. Hay un compañero que le hizo un regalo al dirigente sindical, hizo una obra de arte con Eva. ¿Es de él? No, es de la doctrina. Sin esa doctrina no podía ser esa Eva maravillosa. Y él se emocionó. Pero es obvio, porque está puesta la doctrina en esa obra. Y la doctrina antecede a la obra. Y la doctrina antecede al plan económico. Y la doctrina está en ustedes. El enriquecimiento que cada uno de ustedes va a tener en la defensa de este plan económico los hace invencibles. Aunque el resultado electoral sea distinto. Los hace invencibles. No sé cómo va a salir el resultado electoral. No sé cómo va a salir. Lo que yo les garantizo es que en la próxima elección va a haber un candidato que va a estar orgulloso de su doctrina. Y que cuando debatamos vamos a debatir desde una articulación correctamente hecha de esa doctrina.
cuando nos toque debatir sobre el plan económico. No sé si vamos a ganar. Lo que yo les garantizo, con todos los compañeros que estamos en esta mesa, con todos los compañeros que trabajaron en este plan, y se los garantizo porque los estoy mirando a los ojos, que nosotros vamos a luchar. Por lo tanto, no les garantizo el éxito, pero todos juntos aquí, sin ninguna duda, estamos garantizando la lucha, que la doctrina del movimiento nacional justicialista superior a cualquiera de las doctrinas que hoy están esperando. Muchas gracias, compañeros.